Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver, aprender a hacer. La educación ha sido un tema bastante estudiado a lo largo de los años. Su foco yace, por lo general, en el contenido del aprendizaje. Pero en los últimos tiempos ha tomado fuerza la vertiente que busca clarificarnos cómo aprende el cerebro, qué factores inciden en su aprendizaje. ¿Todos aprendemos igual? Gracias al surgimiento de las neurociencias y con ellas de la neuroeducación, podemos aproximarnos un poco más a las respuestas de estas incógnitas. Hoy, de manera humilde, les presentaremos una serie de entrevistas que buscan reflexionar un poco sobre esto, abordando a personas de diferentes edades, de diferentes ideologías, de diferentes ámbitos académicos. Sin más dilación, hablemos un poco sobre neuroeducación. ¿Qué factores cree que intervienen en su aprendizaje? ¿Qué cosas le ayudan a aprender? A ver, primero que todo, en el colegio, primero que todo como el carisma del profesor. Si un profesor iba con una actitud positiva a enseñar las clases, como que uno le llamaba la atención esa clase. Y para aprender más fácil, releía los temas, hacía ejercicios y sí, como aprenderme las cosas leyendo. A mí me funciona mucho ver videos en YouTube, son como complementar lo que me enseñan en las clases junto con lo que veo y me parece, pero también depende del tema. O sea, si yo estoy viendo algo, me están explicando algún tema, yo necesito ver el ejemplo o por lo menos ver de qué trata para yo poder recrearlo ya con mis propias palabras y dependiendo del tema que me toque escribir algo o así. Pero ya si debo, por ejemplo, memorizarme algo o aprenderme algo para una expresión, yo trato de escribirlo, irlo leyendo en la mente y es hacer una mezcla de todo eso para ver si yo con cualquiera de esas me aprendo lo que yo estoy tratando de estudiar. ¿Y cómo le enseñan sus profesores? ¿Ellos atienden a estos factores que le ayudan a aprender? En realidad esto varía dependiendo del profesor. Hay profesores que se implementan los colores o hay otros que dibujan, esquematizan, pero en realidad la mayoría no lo hace. Sí, claro, ellos, de acuerdo, pues diferentes, va en el genio también, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos, unos eran muy estrictos, pero se preocupaban por nosotros porque aprendamos, nos preguntaban en intermedio de la clase, nos preguntaban sobre el tema y nosotros cualquier duda que teníamos también preguntábamos. ¿Cree que la educación actualmente se preocupa por los procesos de aprendizaje de los estudiantes? A ver, la educación actualmente ha cambiado mucho. Ya los profesores se enfocan más a que aprendan con ayudas tecnológicas. Ellos simplemente dan un tema y el alumno ya verá si investiga o no investiga. Entonces me parece que no, que ellos han dejado como de lado el enseñar y aprenda y saber qué aprendieron, sino que cada quien, como de libre albedrío, cada quien verá si aprende o no aprende lo que le están enseñando. Entonces ya es más como responsabilidad de cada alumno. No, yo diría que en su gran mayoría no. Solo los profesores que, por ejemplo, dan una materia de pedagogía, ya ellos son como más centrados a de verdad interesarse por ese medio de cómo el estudiante procesa, cómo aprende y entiende los temas. Mientras que, por ejemplo, en el colegio a mí me parecía que los profesores habían perdido como la fe y ya no les importaba, simplemente daban los temas que les decía, que mandaba el Ministerio de Educación, lo que decía el rector y ya, pero ellos en sí no les importaba el que si uno aprendía o no. ¿Qué entiende por neuroeducación? Neuroeducación, algo así como el del cerebro, de las neuronas que las desarrollan más para el aprendizaje. Para mí la neuroeducación es como el proceso que lleva a cabo el individuo para aprender nuevos conocimientos. Por ejemplo, yo puedo desarrollar mi mente para aprender o para educarla por medio de,
del aprendizaje a través del cerebro y pues desarrollándolo cada vez, creando nuevas redes neuronales para que estas puedan funcionar de acuerdo a cada una de las cosas que yo necesite. A ver, neuroeducación debe ser algo así como las estrategias que están tomando los profesores para llegarle a los alumnos, para que cada alumno entienda mejor los temas que se están dando. Por neuroeducación entiendo como una educación basada en los procesos del aprendizaje, como los procesos neurológicos. Entiendo que este año vio el bloque denominado Neuro. A partir de lo visto a través de este semestre, ¿podría decir si su rama de estudio se preocupa por los procesos de aprendizaje? Considero que muy esporádicamente se han tratado temas relacionados con los procesos de aprendizaje. No se enfatiza mucho en esto. Y en lo poco que ha visto, ¿podría identificar quizá algún factor que intervenga en los procesos de aprendizaje? Los procesos de aprendizaje se dan gracias a conexiones sinápticas que se producen por estímulos externos. Es decir, nuestro entorno mismo es un factor de aprendizaje. Un ejemplo de estos procesos de aprendizaje es cuando aprendemos a montar bicicleta. Allí creamos conexiones sinápticas, no es que se repliquen las neuronas, es que se relacionan entre sí. Bueno, y sabiendo un poco en profundidad cómo funciona el cerebro, ¿qué recomendaciones podría ofrecernos para fortalecer esos procesos de aprendizaje? Lo más importante es entender que no todos somos iguales y por ende no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, un consejo que puedo dar es que identifique cada persona cuáles son las formas o estrategias que más le ayudan a aprender. La neuroeducación es entendida como la ciencia que busca explicar cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, todo en función de mejorar los procesos de aprendizaje. Como toda ciencia, la neuroeducación se encuentra cimentada en varios principios, a saber, somos únicos e irrepetibles. Influenciar no significa determinar, el cual está relacionado con la interacción y el enfoque sociocultural. Antes de nacer, preparamos el cerebro, relacionado con la etapa inicial de aprendizaje humano. Después de nacer, más y más conexiones, ligado al desarrollo de las conexiones neuronales en edades tempranas. Y 3 grandes etapas del desarrollo cerebral. Todo esto fue explicado con mayor detenimiento y profundidad a las personas entrevistadas, así como también se les explicó la importancia del factor memorístico y la necesidad de fortalecer los procesos emocionales y el gran impacto que tiene esta relación binomial sobre los procesos de aprendizaje. Ahora bien, después de esta amplia, aunque superficial, introducción a la neuroeducación y a sus principios, me surge una duda. ¿Le gustaría que sus profesores tuvieran en cuenta estos factores cognitivos y emocionales que intervienen en su aprendizaje? Sí, me gustaría que tuvieran en cuenta estos factores cognitivos y emocionales para que se tenga un aprendizaje más significativo. Sí, claro, como tener esa confianza, como lo había dicho con el profesor, y como una dinámica, ¿sí? O uno sentirse bien con el profesor, para uno no con miedo, sino con esa confianza de que uno está entendiendo y aprendiendo las cosas. ¿Considera que de ahora en adelante puede identificar esos factores que inciden en su aprendizaje? Sí, yo creo que ya uno tendría más en cuenta el estado emocional de la persona para saber si está aprendiendo o no. Y también sería muy útil para uno estos métodos, ya que uno podría utilizarlo como para aprenderse algo a largo plazo. Sí, la verdad se me va a facilitar muchísimo porque yo ya voy a saber cuándo
tengo la disposición para aprender algo o cuando sé que no me va a rendir en las cosas. Entonces es un método más eficaz utilizar y pues gracias a eso yo ya puedo relacionar las cosas con las que voy a aprender o con las que no, entonces ir descartando posibilidades. Para finalizar, ¿considera necesario el estudio que realiza la neuroeducación? Sí, me parece importante porque ahora, hoy en día los profesores se preocupan más por los estudiantes y asimismo uno se preocupa por dar lo que más pueda de uno mismo, ¿sí? Y así tratar de aprender más. La verdad sí, porque eso ayudaría muchísimo a concientizar a las personas sobre cómo es el proceso de aprendizaje que tienen, y es muy diferente ahorita a como era antes, que solo les importaba como los temas que se iban a tratar en la clase y no les importaba como el tipo de proceso que se llevaban a cabo, ¿no? Entonces, por eso considero que debería ser muy importante y que es muy importante en el ámbito educativo para los estudiantes y todas las personas que quieran aprender algo nuevo o ese tipo de cosas. Sí, me parece muy importante para que los alumnos salgan de las instituciones educativas con todo lo aprendido, no solamente para que lo utilicen en lo académico, sino también en la vida diaria. Considero que sí es muy importante estudiar la neuroeducación debido a que debemos dejar a un lado ese aprendizaje superficial y empezar a aprender de verdad. Y ese aprender de verdad implica aprender cómo aprendemos. A lo largo de este proceso podemos evidenciar, gracias a las diversas percepciones obtenidas a través de los distintos contextos, el hecho de que en los procesos de aprendizaje impacta de forma significativa la relación que hay entre profesor y alumno. Y además de esto, el efecto que tienen los avances tecnológicos al implementarse en la educación. Debido al caso actual de la virtualidad y el aumento en el uso de dichas tecnologías, vemos que a pesar de brindar tantas ayudas para el acceso a la información y los contenidos, ocasiona cierta distancia en esa relación de profesor y alumno que genera seguridad y confianza al momento de aprender. Al no contar con las suficientes herramientas pedagógicas y aspectos sociales para llevar a cabo este proceso, se deja ver que cuando al maestro no le importa o no le interesa el alumno como individuo, difícilmente le interesa su proceso como aprendiz. De la misma forma, se puede notar entre los datos recogidos la importancia del primer principio de la neuroeducación, que se trata de que todos somos únicos e irrepetibles. Cada persona es un completo universo de experiencias, deseos y emociones, y no se nos puede tratar como si fuéramos robots producidos por la misma máquina. Finalmente, es importante que empecemos a reconocer estos factores para que poco a poco aprendamos a nuestra manera y nos convirtamos en ese universo individual que queremos ser.